A ver, pensemos en los años 60. Para la gran mayoría, el teléfono era pues eso, un aparato en casa. Pero para un grupo muy selecto, la red telefónica era mucho más. Era todo un universo por explorar, casi como un instrumento musical que estaba esperando a que alguien lo tocara. Y aquí, en este sonido, estaba la clave de todo. 2600 Hz. Este tono agudo no era cualquier cosa, ¿eh? Era literalmente la llave maestra sónica que podía abrir un mundo oculto dentro de los cables que conectaban al planeta entero. Y los protagonistas de esta historia, bueno, no eran ingenieros ni espías con trajes elegantes. Eran un grupo de adolescentes ciegos en los años 60, con una curiosidad que no conocía límites y una habilidad muy particular. Estaban a punto de cambiar la historia de la tecnología para siempre. ¿Cómo es que la falta de vista se convirtió en su mayor ventaja? Pues al no tener los estímulos visuales del resto del mundo, su sentido del oído se agudizó a niveles impresionantes, transformándose en una herramienta de una precisión increíble. Resulta que tenían algo que los ingenieros de la telefónica no solo no esperaban, sino que de hecho les daba pánico: el oído absoluto. Esa habilidad natural para identificar y reproducir tonos con una exactitud perfecta. Esto era visto como una amenaza directa para el gigantesco y supuestamente impenetrable sistema telefónico de AT&T. Y a esto que hacían se le conoció como phone phreaking. Pero ojo, no se trataba nada más de hacer llamadas gratis, para nada. Para ellos era el arte de navegar, de entender un sistema complejísimo usando únicamente el sonido como guía. Es que hay que imaginar el contraste. Mientras que su mundo físico podía sentirse limitado o confinado, dentro de las líneas telefónicas encontraron una libertad absoluta. Un universo sin fronteras que podían moldear y recorrer a su antojo. Ahora, vamos a ver cómo esta comunidad secreta terminó conectando con la figura que se volvería la cara más famosa del phreaking, John Draper. Y cómo, en realidad, ellos fueron sus verdaderos maestros. El momento clave fue cuando John Draper, mejor conocido como Capital Crunch, conoció a Joe Engresia. Joe, quien se hacía llamar Joy Bubbles, había descubierto desde niño que podía silbar ese tono mágico de 2600 Hz y, básicamente, tomar control del sistema. Draper, que era un genio técnico, tomó ese conocimiento y lo sistematizó. Y esto es crucial para entenderlos. Su motivación no era el dinero. Para estos pioneros el objetivo era la emoción del descubrimiento, la pura curiosidad de ver hasta dónde podían llegar. Era, como ellos decían, una especie de exploración espacial a través de los cables. Muchísimo antes de que existieran los chats y las redes sociales que conocemos hoy, este grupo ya usaba sus habilidades para crear una comunidad clandestina súper vibrante. La forma en que se organizaban es fascinante. Crearon unas líneas de conferencias secretas, las famosas Party Lines, donde decenas de jóvenes con discapacidad visual de todo el país se juntaban cada noche para platicar, para compartir y para aprender. En estas llamadas no solo se pasaban secretos técnicos, estaban construyendo una verdadera comunidad. Para un joven ciego en esa época, era la única forma de conectar con otros en un plano de total igualdad. Eran literalmente los fantasmas en la máquina. Pero bueno, como todas las épocas doradas, esta no podía durar para siempre. Era inevitable. Tarde o temprano, las autoridades y la propia compañía telefónica se iban a dar cuenta de lo que estaba pasando. Y pues sí, la fiesta terminó cuando AT&T y el FBI se percataron de la magnitud de esta brecha de seguridad. Empezó una persecución, muchos de los chavos fueron arrestados y sus equipos confiscados. Este fue el mecanismo que Draper ayudó a popularizar con la famosísima caja azul. Básicamente, era un dispositivo que automatizaba la habilidad natural de los phreakers ciegos, poniendo este poder al alcance de cualquiera con los conocimientos técnicos para construirla. Y ese fue el punto de no retorno. Aunque el club original fue desmantelado, sus ideas, sus técnicas y su espíritu de curiosidad ya se habían filtrado. El genio ya estaba fuera de la botella, listo para inspirar a una nueva generación. Y aquí es donde la historia da un giro sorprendente. Uno que revela el legado más inesperado e influyente de estos jóvenes phreakers ciegos. A ver, sigamos esta línea de tiempo. Comienza con los descubrimientos auditivos de los 60. Esto inspira un artículo que leen dos jóvenes californianos, un tal Steve Wozniak y un tal Steve Jobs. Su primer negocio juntos, antes de Apple, fue construir y vender estas cajas azules. Apenas 4 años después, fundarían Apple Computer. Pensemos en esto por un momento, la cultura hacker, la idea de que un sistema puede ser explorado y entendido, e incluso la historia de origen de una de las compañías más grandes del mundo, todo se remonta a un grupo de adolescentes ciegos que simplemente escucharon el sistema con más atención que nadie más. Al final del día, esta historia nos enseña que las mayores innovaciones a menudo provienen de los márgenes.
Nos recuerda que las barreras físicas no significan nada cuando la curiosidad es lo suficientemente fuerte como para escuchar las grietas del sistema. Esto nos deja con una pregunta fascinante, ¿no? En nuestro mundo actual de algoritmos y redes súper complejas, ¿qué tonos se nos están pasando por alto? ¿Qué secretos se esconden a plena vista? O mejor dicho, a pleno oído. Todo empezó con un sonido. Una frecuencia simple pero poderosísima que abrió un universo entero. 2600.